Tribulengua y nación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga nuevamente. Estamos acá para compartir palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué privilegio nos ha dado el Señor de compartir palabra nuevamente este día. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por todo lo que el Señor hace con sus hijos. Es un privilegio servirle a nuestro Dios. Es un privilegio servirle al Señor. Gloria al Señor Jesús. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo espacio desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Saludos, saludos enormes para todos los que van a estar ahí conectados. Gloria a Dios. Este es el ministerio Sendas de Vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga ministerio Sendas de Vida, ¿verdad? Miércoles 7 de septiembre, 7 de la noche, 2 minutos. Por acá con una temperatura de 87 grados Fahrenheit. Acá en el corazón de la Unión Americana. Nuevamente, Dios me lo bendiga y bienvenidos a todos a este espacio en donde vamos a estar compartiendo palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito Dios. Vamos a estar meditando allí un momentito en otro tema hermoso, una pequeña reflexión. Estamos a la cintura de la semana, así que vamos a ser un poco breves para que usted se vaya tempranito a dormir. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por todo lo que el Señor hace con nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los trabajos. Los trabajos son bendición de Dios, ¿verdad? Así que ame su trabajo, bendiga su trabajo, bendiga a sus jefes, bendiga ahí a sus empleadores, porque los trabajos son bendición de nuestro Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a estar leyendo allí un versículo para introducirnos a lo que vamos a tocar en esta preciosa tarde. Un momentito, unos minutitos. Vamos a tratar de ser breves, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10 en el versículo 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Wow, preciosa palabra de Dios. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por estar acá con nosotros. Tu palabra dice que eres omnisciente, omnipresente, Señor, o sea que tú estás acá con nosotros y en todo lugar. Gracias, poderoso Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu manifestación, gracias por tu presencia, gracias por tu provisión, gracias por la salud, gracias por el perdón. Señor, te amamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, porque solamente tú eres bueno, misericordioso. Gracias, papito lindo. No nos cansaremos de agradecerte porque solamente recibimos de ti enormes bendiciones. Padre bendito, te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento seas tú hablando al pueblo, que seas tú tocando los corazones, Señor, para que nuestra vida espiritual siempre siga, Señor, nutriéndose, edificándonos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, papá. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios, hermano. Santa María, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga allá en San Martín, San Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor Jesús, bendito el nombre de Dios, ¿verdad? Dios es bueno y Dios nunca nos deja solo, nunca nos dejará solos, porque es promesa del Señor, ¿verdad? Que Él siempre estará con nosotros. Este verso, cuando lo vemos por ahí, tiene también algo condicional. El Señor no nos va a dejar solos en la tentación, pero también nosotros tenemos que estar en esa comunión con el Señor, en esa comunicación diaria con nuestro Dios. No es que no nos va a dejar solo, pero nosotros vamos a andar por ahí como si nada, ¿verdad? Tenemos que estar metidos en la presencia del Señor para poder sentir ese fuego glorioso de Él. Y Él siempre estará allí supliendo, Él siempre estará allí dándonos fuerza. El tema, la verdad que tiene esta pequeña reflexión es un poco raro, ¿no? Repelente efectivo. Repelente efectivo. ¿Qué es efectivo? O sea, ¿qué es efectividad? ¿Efectivo o efectividad? Mari, a ti, bendiciones. Bendiciones. Efectividad es algo que es efectivo. Mire lo que dije. Efectividad es algo que es efectivo, o sea, que no falla. Vamos a ver si lo podemos ilustrar de esta manera. Cuando un club de fútbol contrata a un jugador para que haga goles, específicamente un goleador nato, a ese jugador lo miden en base a la efectividad que él tiene a la hora de anotar. Si contrata a un jugador supuestamente para que sea el goleador del equipo, pero a la hora de tirar al marco, lo que hace es tirar el balón para afuera, bueno, entonces su efectividad no está buena, ¿verdad? No es aceptable. Entonces, vámonos a lo que es repelente. Repelente es algo que hace que no llegue algo a algún objeto. Por ejemplo, los imanes. Los imanes tienen dos polos y hay dos polos en donde ellos se repelen, no se chocan. Cuando los voltea, se atraen, pero cuando les da vuelta al otro lado, a los otros polos, ellos se repelen, no se topan, ¿verdad? Entonces, ya con esa poquita ilustración, yo quiero darle otro ejemplo un poco más, no sé, como un poquito más amplio, cortito pero amplio. En tiempo de verano, a muchos nos gusta ir a acampar. Salimos de nuestros hogares y nos vamos por ahí, qué sé yo, 1, 2, 3 noches, dependiendo del tiempo que tengamos disponibles. Nos vamos al campo, ¿verdad? Nos vamos allá a la vegetación, allá ponemos una casita y allí convivimos con la familia, con las amistades. Ahí pasamos la noche, qué sé yo cuántos días, pero vamos a acampar. En esa zona de vegetación, muchas veces nos metemos a lo que son los bosques e inmediatamente entramos a la zona boscosa y empiezan los mosquitos, los zancudos y todo tipo de insectos a llegar hacia nosotros. Y nos hace averías, comienzan a picarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Salir huyendo, salir de allí. ¿Por qué? Porque los mosquitos, los zancudos y todo tipo de animalitos, insectos que andan por ahí nos están picando. ¿Por qué? Porque no nos echamos algo que se llama repelente para zancudos. O sea, si nosotros nos metemos al bosque, pero vamos protegidos con un repelente en nuestro cuerpo, por más que se quieran acercar los insectos a nosotros, no van a llegar. No, ahí pueden estar rodeándonos. Pero como nosotros andamos en nuestro cuerpo, un spray, un líquido, un repelente para que los zancudos se vayan, pues no nos van a hacer nada, ¿verdad? Dicho esto, como un tipo de introducción, nosotros encontramos en la palabra de Dios un repelente tan, pero tan efectivo en contra de las tentaciones
que Satanás está tirando cada vez a los hijos de Dios. Si nosotros nos blindamos con ese repelente que encontramos en la palabra de Dios, las tentaciones no nos van a hacer absolutamente nada porque estamos protegidos por eso que el Señor nos ha dejado acá en la palabra poderosa de Él. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nosotros encontramos una exhortación, una invitación a que nosotros oremos sin cesar. Fíjese qué bonito dice, orar sin cesar. O sea, orar, orar y orar, ¿verdad? Orar, orar y orar. En el libro de Primera Pedro 4:7, nosotros encontramos que dice, ser sobrios y velar en oración. Vea, velar en oración y orar sin cesar. Dos invitaciones que es lo mismo, nos habla de una persistencia en la oración. En el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, también encontramos que el apóstol nos exhorta a que seamos constantes en la oración. Entonces, constantes en la oración, velar en la oración y orar sin cesar, está mandándonos, fíjese que es un mandato de orar sin cesar, está mandándonos a que nosotros nunca dejemos de orar por nada. Bendiciones, Orfa, bendiciones por ahí, por donde esté, saludos a todos. Dice que nosotros tenemos que siempre estar orando. Orar sin cesar es prácticamente pasar orando las 24 horas del día. Ay, hermano, ¿y cómo es que vamos a hacer eso? Bueno, nosotros podemos estar trabajando y podemos estar orando. Nosotros podemos estar haciendo cualquier actividad y podemos estar hablando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, desafortunadamente, a pesar de que nosotros tenemos, porque estas son solamente tres referencias a la que le estoy dando, pero nosotros tenemos una serie de versos en la palabra del Señor, una serie de referencias acerca de la importancia que es la oración para todos los hijos de Dios. Muchas veces lo que nosotros hacemos, me atrevo a decir que la mayoría de veces, nosotros lo que hacemos es darle un segundo o un tercer lugar, si en caso, a la oración. Si es que oramos, o sea, mejor dicho, cuando nosotros oramos, ya hemos hecho muchas cosas y la oración la venimos dejando allá por el último lugar. No le damos, no es prioridad para nosotros la oración, cuando la palabra en realidad nos manda que eso es prioritario para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos comprender, amado hermano y amada hermana, de que la oración es el medio de cómo nosotros platicamos con nuestro Padre Celestial. Yo no me quiero imaginar tener a mi papá, carnalmente hablando, acá a la par conmigo y pasar 24 horas acá con mi padre y nunca hablar nada. Imagínese usted cómo sería entonces esa relación. Mi papá aquí a la par y ni él ni yo poder platicar. ¿Por qué? Cuando eso lo trasladamos al sentido espiritual, la verdad es incomprensible ver cómo, sabiendo que Dios es nuestro Padre Celestial, raras veces deseamos hablar con Él, cuando deberíamos de estar hablando con Él las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Tenemos que tener comunicación con Él. Tenemos que estar siempre conectados
con nuestro Señor. En el libro de Lucas, capítulo 5 y versículo 16, ahí encontramos que el Señor se apartaba a lugares desiertos a orar. Y usted sabe que como hijos de Dios, nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él se apartaba para orar, si Él dedicaba un tiempo para orar, es porque nos está dando el ejemplo. Con ese ejemplo que Él nos da, nos está diciendo que también nosotros debemos apartar tiempo para orar. Hermano, pero estamos muy ocupados, tenemos esto que hacer, tenemos aquello que hacer, tenemos un montón de cosas. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos más ocupados que lo ocupado que se mantenía nuestro Señor Jesucristo? Eso deberíamos responderlo, ¿no? Eso deberíamos de responderlo conscientemente. ¿Será que nosotros de verdad estamos más ocupados de lo que el Señor Jesucristo podría estar? Aquellos que tienen un ministerio, aquellos que el Señor les ha depositado un ministerio en sus manos, saben que en realidad no queda tiempo muchas veces ni siquiera para comer. A veces no hay tiempo ni para comer. A veces mi esposa viene y me dice, mi amor, vamos a tal lugar, vamos a ir a la tienda. Y yo le digo, ahorita no tengo tiempo. Mas sin embargo, yo tengo más tiempo que el tiempo que tenía el Señor, y el Señor oraba. El Señor apartaba un tiempo para orar. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de que Él estaba súper ocupado en su ministerio, haciendo milagros, enseñando, predicando a las multitudes, y Él todavía, su prioridad era orar. Escuche, su prioridad era orar, que es lo que también para nosotros debería de ser. Prioridad número 1 con respecto al tema que estamos hablando, ¿verdad? Prioridad número 1 sería orar. Orar de principio a fin todos los días para que todo fluya conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos hacer hábito en nuestra vida. Deberíamos de hacerlo ya. Nada de que tengo muchas cosas que hacer. No, primero es orar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo que debemos orar primero? El orar o el no orar depende del tiempo que nosotros tengamos disponible. No depende, perdón. El orar o no orar no depende del tiempo que nosotros tengamos disponible. Depende de qué tan prioritario nosotros consideremos la oración. Por eso al principio decía, desafortunadamente, nosotros la oración la hemos dejado hasta el final. Cuando tiene que ser en el principio. Tengamos, entre comillas, tengamos o no tengamos tiempo. Podemos tener todas las 24 horas ocupadas, pero para orar siempre debe haber tiempo. Jesús tenía tiempo para orar. ¿Por qué? Porque le sobraba el tiempo, porque no tenía nada que hacer. No, porque Él decidía apartar tiempo para orar. Entonces, la cuestión no es si tenemos tiempo o no. Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué tan prioritario es para nosotros el postrarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanta importancia le ponemos nosotros
a estar en la presencia de Dios postrados día a día en la presencia del Señor. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿O dejamos que la oración sea nada más hasta el final? Primero vemos televisión, vamos a la escuela, estudiamos, dormimos, practicamos algún deporte. Primero hacemos todo y hasta después, si nos sobra tiempo, oramos. Muchos de nosotros tenemos ese hábito que no debería de existir en los hijos de Dios. Entonces, en vez de que nosotros distribuyamos primero todo el tiempo para todas las actividades y si sobra algo, dedicarlo a la oración, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer tiempo para orar y después el tiempo que nos queda, distribuirlo en todas las actividades que nosotros tenemos que hacer en el día. Se lo voy a repetir. En vez de que nosotros hagamos todo primero y después orar, nosotros primero tenemos que orar. Independientemente de que nos tardemos 10, 20 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa cuánto nos tardemos orando, entre más, es mejor. Debemos apartar el tiempo primero para orar y el tiempo que nos sobra, dividirlo en las actividades que nosotros tenemos que hacer diaria. ¿Quiere vivir una vida victoriosa? Pues siga ese ejemplo, siga ese consejo. Ore primero y después todo lo demás. En el verso que leímos hablábamos de que la tentación está ahí, pero que el Señor siempre nos va a dar fuerza para vencerla. Pero ¿cómo es que nos va a dar fuerza? Nosotros tenemos que pedirle fuerza al Señor. Nosotros tenemos que estar en constante oración con el Señor. Hay muchos tipos de tentación. Cuando nosotros hablamos de tentación, por lo general nos ubicamos en una tentación hacia el sexo opuesto, ¿verdad? Casi siempre, por lo general. Si decimos, alguien cayó en tentación, la mente va rapidito a esa situación. Pero tentaciones hay un montón. Por ejemplo, Ananías y Zafira, usted sabe, usted conoce ese episodio. Ananías y Zafira fue tentado. Fueron tentados a meterle la mano allí, ¿verdad? Cuando vendieron la casa y le mintieron al Espíritu Santo. ¿Recuerda de eso? Sansón fue tentado por una dama llamada Dalila. José. En el episodio de José, allí encontramos muchos tipos de tentaciones. José fue tentado incluso a ser orgulloso. Pero José rechazó todo eso. Hay diferentes tipos de tentaciones. Pero en esa batalla de la tentación, que todo hijo de Dios está inmerso día a día, el Señor nos ha dejado esta arma letal que si nosotros la ponemos en práctica, esa tentación no va a llegar a nosotros. Será como un repelente que va a estar ahuyentando a la tentación si nosotros estamos siempre metidos en la oración con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que una tentación tiene como propósito atraparnos y alejarnos de Dios. Pero la oración tiene como propósito que nosotros podamos vencer la tentación y que nos mantengamos cerca de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Es un efecto totalmente contrario. La tentación nos quiere alejar de Dios, pero cuando nosotros nos mantenemos en la oración,
siempre estamos allí con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros acudimos a Dios, en esa comunicación que nosotros debemos tener, allí en Él encontramos refugio. Allí en Él encontramos todo el apoyo. Allí en Él encontramos toda la fuerza que nosotros vamos a necesitar para resistir todas las tentaciones. Cualquier acechanza que el enemigo venga y nos tire y nos quiera atrapar, no va a poder, porque nosotros tenemos ese repelente llamado oración. Bendito Dios, porque nos dejó esa forma de comunicarnos con Él, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si eso no existiera? Allá en el Getsemaní, en la noche de que Jesús fue arrestado, el Señor se llevó a 3 discípulos juntos allá con Él. Dice la palabra que como un tiro de piedra, Él se retiró de ellos. Él se fue a orar y cuando regresa los encontró dormidos. Y les dijo, ajá, con que dormiditos, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Miren el consejo que le dio. Miren la exhortación que le da el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mi hermano Juan Felipe en Colombia, bendiciones, mi amado hermano. Elicente, bendiciones, creo en Santa Ana, El Salvador. Dios te bendiga, Eli. El consejo que el Señor les da es, velen y oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. El Señor sabía que lo que venía no era nada fácil. El Señor sabía lo que le estaba esperando. El Señor allí en el Getsemaní estaba librando una batalla con Satanás. Satanás estaba dándole y el Señor estaba librando esa batalla a tal grado de que la palabra dice que un ángel descendió y lo fortaleció. Wow. Qué glorioso Dios, ¿verdad? Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué cree que bajó un ángel y fortaleció al Señor? ¿El Señor estaba acaso en una hamaca? No, el Señor estaba postrado, orando. Dice la palabra del Señor que su sudor era como gotas de sangre. Estaba orando postrado en la presencia de su Padre Celestial. El Señor siempre nos va a librar de las tentaciones, claro que sí, pero nosotros tenemos que pasar postrados, orando al Señor, pidiendo fuerzas, pidiendo esa fortaleza que nosotros necesitamos siempre en las debilidades. Y esta noche yo quiero invitarlos a que, si no tenemos ese hábito de orar, comencemos. Quizás 5 minutos está bien, quizás 10 está bien. Después serán 20, después serán 30. Pero comencemos a usar ese repelente que ahuyenta todas las tentaciones de Satanás. Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Pero en el verso 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Mire, el Señor les estaba diciendo que oraran, pero ellos estaban durmiendo. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo les estaba advirtiendo de que había grandes probabilidades de que las tentaciones vinieran y si ellos no oraban podrían ser vencidos. Debían orar para no caer en ello. La oración y la tentación no son amigas. No son amigas. O sea, si yo tengo acá oración y viene la tentación, no va a poder hacer nada porque aquí hay oración. Pero si viene la tentación y aquí no hay oración, va a ser averías conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que repele la tentación? La oración. Debemos estar sumergidos. Meditando en esto, me puse a pensar en lo que sucedió con Pedro. Me puse a pensar en lo que sucedió después con los discípulos, que todos salieron huyendo y dejaron solo al Señor.
porque no habían orado, porque no se habían preparado. A pesar de que el Señor les advirtió, ellos cayeron en las trampas que les tendieron. La oración, amado hermano, es lo que hace que nosotros mantengamos ese camino abierto, ese espacio abierto para que nosotros podamos recibir las fuerzas del Señor. Las fuerzas que nosotros necesitamos. La protección en contra del enemigo. Es un escudo. Es un escudo en donde ningún dardo del enemigo. Ahí van a pegar. Ahí van a pegar, pero nosotros tenemos que tener ese escudo ahí listo. Para que todo dardo del enemigo sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Queremos vencer la tentación. Debemos comenzar a orar. Y como dije al principio, no solamente es una tentación hacia el sexo opuesto. Hay diferentes tipos de tentaciones y debemos vencerlas. A veces somos tentados a tener poder. A veces somos tentados a querer menospreciar a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. Y no nos interesa, no nos interesa muchas veces hacer cualquier cosa por llevarnos así de encuentro a cualquiera, por nosotros poder adquirir poder. Somos tentados por muchas formas, de muchas maneras. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos en comunicación con Dios, si no platicamos con Él, vamos a ser vencidos. En este miércoles solamente quería reflexionar en esto. Sí, el Señor dice la palabra que Él no podrá, cargas que no podamos llevar. Pero nosotros tenemos el compromiso de estar de la mano de Él. De lo contrario, nos puede ir mal. Tenemos que estar de la mano de Él. Tenemos que estar orando siempre al Señor. Yo le invito a que esta semana intensifiquemos la oración. Si oramos 5 minutos, pues oremos 10. Si oramos 1 hora, oremos 1 hora y media. Tantas necesidades que hay. Les decía a mis hermanos esta semana, tantas necesidades que hay en esta vida, y nosotros muchas veces nos arrodillamos y no hayamos que decirle al Señor. Yo siempre cuento un testimonio, voy a concluir con esto, no estaba acá en mi bosquejo esto, pero siento el deseo de compartirlo. Yo siempre comparto un testimonio que me contaron de una persona bien sufrida, en donde el enemigo trató de arrebatarle la vida desde muy pequeño. Esta persona desde muy pequeña. Y comenzó a contarme, no, yo pasé por esto. Y de ahí Dios me libró. Le estoy hablando de casos de muerte. Por ejemplo, tomar veneno. Yo pasé por eso y Dios me libró. Alguien una vez me hizo daño con un arma blanca. Y alguien, no sé cómo, llegó y me llevaron al hospital. En un lugar en donde no había nadie, alguien llegó. Imagínense cómo es Dios. Y llevó a esta persona al hospital.
Y así, le estoy dando 2 nada más. Ella me contó 10 sucesos que le acontecieron diferentes de muerte. Y entonces yo meditaba esa vez 10 sucesos diferentes en una persona. Si esas 10 situaciones la vemos en el mundo, ¿cuántas personas estarán en esta? ¿Cuántas estarán en esta? Estoy enumerando las razones, las cosas que ella sufrió. ¿Cuántas estarán en esta? ¿Cuántas en esta? ¿Cuántas en esta? Y nosotros muchas veces no tenemos nada, se nos acaban las palabras cuando estamos orando, cuando hay una infinidad de necesidades en el mundo por las cuales nosotros debemos pedirle al Señor. Así que yo le invito a que intensifiquemos la oración. Toda tentación se va a ir fuera en el nombre de Jesús. Cuando nosotros de verdad estemos agarrados del Señor, cuando platiquemos con Él. Todos los que vencieron tentaciones en la palabra del Señor, todo lo que la palabra del Señor nos habla de las tentaciones que vencieron, los personajes que ahí encontramos, no era porque estaban perdiendo el tiempo, era porque oraban, era porque estaban siempre clamando al Señor. Mi amado hermano, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga y que sea Dios fortaleciéndonos, que sea Dios dándonos siempre esa salida y que nosotros siempre nos mantengamos buscando de Él. Dios le bendiga grandemente, que el Señor derrame en estos días que faltan, que Dios le regale una linda semana. Y aquí nos veremos, si el Señor nos lo permite, en la próxima ocasión. Bendiciones, saludos a todos, pasen una bonita noche. Padre bendito, gracias por mis hermanos, gracias Señor por la palabra, gracias por la reflexión. Ayúdanos Señor a que estemos siempre allí abrazándote, que no nos soltemos de tu mano Señor. Ayúdanos Señor a que nosotros podamos estar siempre postrados ante ti. Si tú sacabas tiempo, Señor, ¿por qué nosotros no? Si tú estabas más ocupado que nosotros, ¿por qué nosotros no? Ayúdanos a comprender eso. Y ayúdanos a organizarnos un poco mejor, para que podamos siempre estar en tu presencia. Padre, te doy gracias por mis hermanos en Colombia, por mis hermanos allí, Señor, en Chile, en Perú, allá en España, Señor, en El Salvador, en Guatemala, Señor, a todos acá en los estados de este país, Señor, que se conectan, a todos los que ven, Señor, más tarde, bendícelos grandemente, y toda tentación, Señor, que estén pasando, independientemente, Señor, del tipo que sea, en el nombre de Jesús, la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Bendito Dios, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima si el Señor no ha venido.